La tremenda corte 3 con el subtítulo Amarguicidio se presenta como una pieza que, bajo la apariencia de comedia judicial ligera, funciona en realidad como un mecanismo de disección social extremadamente preciso, una suerte de microscopio popular que amplifica las contradicciones humanas más pequeñas hasta convertirlas en un espectáculo hilarante, y al mismo tiempo, incómodamente reconocible, porque lo que hace esta obra no es únicamente hacernos reír de los errores ajenos sino obligarnos a aceptar que esos errores, esas trampas verbales, esas torpezas morales y esas mezquindades mínimas forman parte de un tejido social del que todos participamos. Y en ese sentido Amarguicidio no trata simplemente de un caso judicial absurdo sino de la amargura como condición cotidiana, como veneno lento que se infiltra en las relaciones humanas y que termina estallando en forma de conflicto, de denuncia, de acusación y de juicio, siendo el tribunal de la tremenda corte el escenario simbólico, donde se ventilan esas pequeñas tragedias que no suelen aparecer en los grandes relatos épicos pero que constituyen el pan de cada día de la vida real. Y desde el primer momento el título Amarguicidio ya sugiere esa idea de un asesinato simbólico, no de una persona sino del buen humor, de la paciencia, de la convivencia, como si alguien hubiera decidido matar la dulzura para reemplazarla por el resentimiento, algo que se percibe en cada gesto, en cada diálogo y en cada malentendido que se desarrolla a lo largo de la obra, porque aquí nadie es completamente inocente ni completamente culpable. Todos están contaminados por esa amargura que los lleva a exagerar, a mentir, a manipular el lenguaje y a aferrarse a tecnicismos ridículos con tal de no reconocer su propia responsabilidad. El arranque de Amarguicidio es aparentemente simple, con un caso que en cualquier otro contexto sería insignificante, pero desde la primera escena se establece el tono particular de la tremenda corte, donde el espacio judicial se convierte en una parodia de la burocracia y al mismo tiempo en una metáfora de la vida en sociedad, porque cada personaje entra en escena no solo para cumplir una función narrativa sino para representar un tipo humano reconocible, y en este tercer capítulo la obra parece aún más consciente de su propio legado, jugando con las expectativas del espectador que ya conoce las dinámicas entre el juez, el fiscal, el acusado y los testigos, y por eso se permite ir un poco más allá, cargando las situaciones de una densidad simbólica mayor, como si la risa fuera solo la primera capa de un discurso más profundo sobre la frustración acumulada, sobre la incapacidad de comunicarse de manera honesta y sobre la tendencia humana a judicializar cualquier conflicto cuando ya no quedan herramientas emocionales para resolverlo de forma directa. Una de las grandes virtudes de Amarguicidio es su manejo del ritmo, porque cada escena parece avanzar con una ligereza engañosa, como si todo fuera improvisado y casual, pero en realidad hay una construcción muy precisa del caos, una coreografía verbal en la que cada interrupción, cada confusión semántica y cada cambio de tema contribuyen a reforzar la sensación de que el sistema judicial, tal como se representa aquí, no es un espacio de claridad sino un laberinto donde las palabras pierden su significado original y se convierten en armas. Y esa idea se refuerza en las escenas iniciales cuando el juez intenta imponer orden pero se ve constantemente superado por la avalancha de discursos contradictorios, lo que no solo provoca risa sino que refleja una verdad incómoda sobre la dificultad de encontrar justicia en un mundo saturado de interpretaciones subjetivas. A medida que avanza la obra, el caso central se va enredando en una serie de detalles aparentemente triviales que adquieren una importancia desproporcionada. Y es ahí donde Amarguicidio alcanza uno de sus puntos más altos, porque demuestra cómo la amargura se alimenta precisamente de esos detalles, de esas pequeñas ofensas, que se acumulan hasta convertirse en una narrativa de victimización. Y cada personaje aporta su propia versión de los hechos, no para esclarecer la verdad sino para proteger su ego, su orgullo herido o su conveniencia personal, lo que convierte el juicio en un espejo deformante de la realidad donde nadie escucha realmente al otro. Todos esperan su turno para hablar y reafirmar su propia historia. Comparada con las entregas anteriores de la tremenda corte, esta tercera parte se siente más amarga en el sentido literal y figurado, porque aunque el humor sigue siendo el motor principal, hay una capa de desencanto que atraviesa toda la obra, como si los creadores fueran conscientes de que la risa, por sí sola, ya no basta para aliviar ciertas tensiones sociales, y por eso Amarguicidio se permite momentos en los que el humor roza lo incómodo, lo casi cruel, obligando al espectador a reírse y al mismo tiempo a preguntarse por qué se ríe. Una estrategia que recuerda a ciertas tradiciones del teatro satírico donde la carcajada funciona como un mecanismo de defensa frente a una verdad demasiado cercana. En una de las escenas más significativas, el acusado intenta explicar su versión de los hechos utilizando un lenguaje enrevesado que termina contradiciéndose a sí mismo, y aunque el público se ríe de su torpeza verbal,
Lo que realmente se pone en evidencia es la fragilidad del lenguaje como herramienta de justicia, porque en Amarguicidio las palabras no aclaran, confunden, no acercan, separan. Y ese es uno de los grandes temas de la obra, la idea de que la amargura surge cuando el diálogo se convierte en un campo de batalla y no en un espacio de encuentro. Desde una perspectiva más personal, como espectador y analista, resulta imposible no recordar situaciones cotidianas en las que conflictos mínimos se transforman en discusiones interminables precisamente por la incapacidad de ceder, por el deseo de tener la razón a toda costa, y Amarguicidio captura esa dinámica con una precisión casi dolorosa, utilizando el humor como un bisturí que corta sin anestesia. Y esa conexión con la experiencia personal es lo que hace que la obra trascienda su contexto específico y se vuelva universal, porque cualquiera que haya tenido que enfrentarse a una burocracia absurda, a un malentendido que se sale de control o a una discusión donde nadie escucha puede reconocerse en estas escenas exageradas pero profundamente humanas. Otro aspecto destacable de la Tremenda Corte 3 es su capacidad para jugar con la repetición sin caer en la monotonía. Porque aunque las estructuras básicas se mantienen, cada escena introduce una variación, un giro inesperado que renueva el interés y profundiza el tema central de la amargura, y en Amarguicidio esa repetición adquiere un sentido casi obsesivo, como si los personajes estuvieran atrapados en un bucle del que no pueden salir, repitiendo los mismos errores una y otra vez, lo que añade una dimensión casi trágica al conjunto, porque detrás de la risa se percibe una sensación de estancamiento, de imposibilidad de cambio, como si el sistema y las personas que lo habitan estuvieran condenados a reproducir las mismas dinámicas una y otra vez. En términos de comparación con otras obras del género, Amarguicidio se sitúa en un punto interesante entre la comedia pura y la sátira social, alejándose tanto del humor blanco como del cinismo absoluto, y eso le permite explorar una gama más amplia de emociones, porque aunque la risa es constante, también hay momentos de frustración, de incomodidad y de reconocimiento, y esa mezcla es lo que le da profundidad al relato, diferenciándolo de otras comedias judiciales que se limitan a explotar el absurdo sin cuestionar sus implicaciones. La figura del juez, en particular, se vuelve especialmente interesante en esta entrega, porque su autoridad se ve constantemente socavada no solo por los personajes que interrumpen y desobedecen, sino por el propio sistema que representa, y en Amarguicidio el juez parece más cansado, más consciente de la inutilidad de ciertos procedimientos, lo que añade una capa de melancolía al personaje y refuerza la idea de que la amargura no es exclusiva de los acusados o los denunciantes, sino que impregna todo el aparato judicial, convirtiéndolo en un escenario donde la justicia es más una aspiración que una realidad. A lo largo de la obra, los testigos aportan versiones cada vez más contradictorias de los hechos, y lejos de aclarar el caso, lo enturbian aún más, lo que funciona como una crítica velada a la idea de la verdad absoluta, sugiriendo que en contextos de amargura y resentimiento la verdad se fragmenta, se adapta y se manipula según las necesidades de cada quien. Y ese es uno de los mensajes más potentes de Amarguicidio, la advertencia de que cuando la amargura domina, incluso los hechos más simples se vuelven irreconocibles. Desde el punto de vista técnico, la puesta en escena mantiene una sobriedad que contrasta con el caos verbal, y esa elección refuerza el impacto del humor, porque al no recargar visualmente las escenas, la atención se centra en los diálogos, en los gestos y en las reacciones, permitiendo que cada malentendido se desarrolle plenamente. Y en Amarguicidio esa sobriedad se convierte casi en un comentario irónico sobre la seriedad con la que se tratan asuntos absurdos, una paradoja que está en el corazón de la obra. En comparación con las dos primeras partes de la Tremenda Corte, esta tercera entrega se siente más madura, más consciente de su capacidad para ir más allá de la risa inmediata, y aunque algunos espectadores podrían echar de menos la ligereza total de las primeras entregas, Amarguicidio ofrece a cambio una experiencia más rica, más compleja, que invita a la reflexión sin renunciar al humor, y esa evolución es una señal de la vitalidad de la obra, de su capacidad para adaptarse y profundizar sin perder su identidad. Personalmente, al revisitar Amarguicidio, no puedo evitar pensar en cómo ciertas discusiones familiares, laborales o incluso triviales en la vida diaria adquieren una dimensión desproporcionada cuando se les añade la carga de la amargura, y ver esos procesos representados de forma exagerada pero reconocible resulta casi terapéutico, porque la risa permite tomar distancia, ver el absurdo y quizás aprender a no repetir esos patrones en la vida real. Y ese es uno de los grandes méritos de la Tremenda Corte 3, su capacidad para convertir el humor en una herramienta de autocrítica. El desenlace de Amarguicidio, sin entrar en detalles concretos,
No ofrece una resolución plenamente satisfactoria en términos tradicionales. Y eso es coherente con el tono general de la obra, porque la amargura no se resuelve fácilmente. No desaparece con una sentencia. Y el hecho de que el final deje una sensación de ambigüedad refuerza la idea de que el verdadero conflicto no era el caso en sí, sino la incapacidad de los personajes para relacionarse de manera honesta y empática. Y esa falta de cierre definitivo convierte a Amarguicidio en una obra que sigue resonando después de terminar, invitando al espectador a reflexionar sobre sus propias actitudes y sobre la forma en que maneja los conflictos cotidianos. En última instancia, La Tremenda Corte 3 Amarguicidio es mucho más que una comedia judicial. Es un retrato ácido y profundamente humano de la amargura como fenómeno social. Una exploración de cómo los pequeños resentimientos pueden escalar hasta convertirse en conflictos formales. Y una demostración de que el humor, cuando se utiliza con inteligencia y sensibilidad, puede ser una herramienta poderosa para revelar verdades incómodas. Y aunque la obra se apoya en la exageración y el absurdo, su núcleo emocional es sorprendentemente real, lo que explica por qué sigue siendo relevante y efectiva. Porque en el fondo todos hemos sido, en algún momento, acusados, jueces y testigos de nuestras propias amarguras. Y Amarguicidio nos invita a reírnos de ellas antes de que terminen por dominarnos.